Señores estudiantes, buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. ¿Cómo están? Chicos, vamos a iniciar otra unidad. Esta es la unidad de las ecuaciones fundamentales de la mecánica de fluidos. Es la unidad más importante en este curso y es la base pues para diseños futuros en esta línea de fluidos e hidráulica. Entonces vamos a mirar cuáles son las ecuaciones fundamentales, cómo se deducen y cómo se aplican pues a casos prácticos. Entonces las ecuaciones fundamentales son la formulación matemática de las leyes fundamentales que rigen el movimiento de un fluido. Entonces tenemos por lo general tres ecuaciones que son las que se aplican comúnmente, que es la ecuación de conservación de masa, también conocida como ecuación de continuidad, aunque técnicamente es mejor o es más recomendable decir conservación de masa. Está la ecuación de conservación de la energía y la ecuación de cantidad de movimiento. Pues cada una de estas ecuaciones pues hay digamos varios sentidos en los cuales se puede usar deducir la ecuación, o varios caminos, mejor dicho, por los cuales se puede deducir estas ecuaciones. Esta ecuación de cantidad de movimiento se suele dividir en ecuación de cantidad de movimiento lineal y cantidad de movimiento angular, ¿sí? Es razón por la que se aseguran en los textos que realmente no son tres sino son cuatro, pero normalmente se las trata como tres ecuaciones. Entonces aplicando la segunda ley de Newton se pueden deducir algunas ecuaciones, aplicando algo que se llama el teorema de transporte de Reynolds también. Y por lo general se considera que esta unidad es parte de la dinámica, ¿no? De la dinámica de fluidos, que tienen en cuenta, o es el estudio del movimiento de las partículas teniendo en cuenta las fuerzas que lo producen, ¿sí? En la literatura hay varios textos donde deducen estas ecuaciones aplicando diferentes caminos. Estas tres ecuaciones obedecen por lo general a tres principios, donde los principios están relacionados con cada una de las ecuaciones, ¿no? Entonces el principio de la conservación de la materia me genera la ecuación de conservación de la masa. El principio de conservación de la energía me genera la ecuación de energía, y aplicando la segunda ley de Newton podemos obtener ecuaciones de cantidad de movimiento. Entonces aquí vamos a usar la metodología para deducir algunas de estas ecuaciones, la metodología del teorema del transporte de Reynolds. Para conocer el teorema del transporte de Reynolds necesitamos saber algunas definiciones que están relacionadas con algo que se llama el sistema, un sistema y un volumen de control, ¿sí? Entonces, para no ir más allá, el sistema prácticamente es la cantidad de materia, o se considera como la cantidad de materia de masa fija que se tiene, digamos que se tiene en un espacio determinado, ¿sí? Entonces el sistema, digamos, es como el contenido, digámoslo así, de fluido, ¿sí? O es el conjunto de esas partículas de fluido pues que se está desplazando, que puede cambiar de forma, de propiedades, pero siempre contiene, digamos, el mismo número de partículas.
y el volumen de control es como el contorno que encierra a un sistema, ¿sí? Entonces el volumen de control, digamos que es como el espacio en sí que puede encerrar a un sistema. Bueno, esto gráficamente es algo como lo que aparece aquí en estas figuras. Entonces un sistema es, digamos, un conjunto de partículas que tiene pues sus propiedades, se está moviendo o varía en el tiempo. Entonces, por ejemplo, tenemos un sistema, son las partículas de color negro, digamos que es el sistema en un tiempo t, ¿sí? Que está dentro de este volumen de control, ¿sí? Entonces BC, digamos que es como la frontera, digámoslo así. El volumen de control es, digamos, lo que está dentro, y lo que rodea es la sección de control. Esas mismas partículas se pueden, digamos, cambiar de posición en un tiempo pues delta t, ¿no? Entonces en un tiempo t más delta t, esas mismas partículas dentro de ese mismo volumen de control han cambiado, digamos, en este caso de posición, ¿sí? Entonces el sistema como tal son este número de partículas que pueden moverse, ¿sí? El volumen de control es, digamos, el espacio que rodea a una cierta cantidad de partículas. Digamos que esa es la explicación cualitativa, ¿no? El volumen de control de todos modos tiene pues su entrada, su salida y su superficie de frontera, ¿sí? O superficie de control que se llama, que puede ser real o imaginaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, si está en contacto con una superficie sólida puede ser real, pero si es dentro del mismo sistema, como la entrada y la salida pueden ser fronteras imaginarias, ¿sí? Entonces lo que se ha planteado es, o mejor dicho, la pregunta es cómo varían, digamos, esta cantidad de partículas partiendo de un estado inicial en un tiempo t. ¿Qué le pasa a ese sistema cuando pasa el tiempo en un t más delta t, ¿sí? Eso es, digamos, los dos conceptos de sistema y volumen de control. Entonces, esta es la descripción, pues, digamos, cualitativa, ¿no? Entonces, estos dos conceptos son importantes porque los vamos a usar para deducir lo que se llama el teorema del transporte de Reynolds. Por ejemplo, se considera que para deducir este teorema se emplea el método que se conoce como el método de Euler, que especifica lo siguiente, ¿no? Entonces la idea es adoptar una porción del espacio dentro del interior de un fluido de forma y tamaño constantes, que es lo que lo llamaríamos volumen de control, ¿sí? Digamos, esa porción del espacio. Y la delimitación de este volumen de control lo vamos a llamar superficie de control, ¿no? Como habíamos visto acá. Entonces lo que está dentro sería el volumen de control, y la superficie que rodea es superficie de control. Escoger una porción de masa fluida de modo que en un instante dado coincida con el volumen de control. Esta porción de masa la vamos a llamar sistema, ¿sí? En este caso serían las partículas, ¿sí? Entonces escogemos una cantidad de estas partículas que estén dentro de este volumen de control. Y entonces lo que se hace es mirar qué le pasa a ese sistema cuando transcurre un tiempo igual a delta t, ¿sí? Es que pasa cuando hay o se ha desplazado ese sistema en un elemento, en un diferencial, digamos, de tiempo, o en un pequeño tiempo.
Entonces para esto hay, bueno, esto es como digamos las premisas para deducir el teorema de Reynolds. Necesitamos conocer otras definiciones, que es lo que se conoce como propiedades extensivas e intensivas. Entonces las propiedades extensivas realmente son cantidades como la cantidad de movimiento o el momentum, puede ser el volumen, la energía. Entonces digamos que es una cantidad física, ¿sí? Entonces la propiedad extensiva es una cantidad física. En este caso la vamos a denotar por la letra n. Entonces n mayúscula lo vamos a llamar propiedad extensiva, ¿sí? Que puede ser la energía, la masa, o la cantidad de movimiento. Entonces es una cantidad física, digámoslo así. Y por otro lado están las propiedades intensivas, que realmente es la misma propiedad extensiva, pero en este caso por unidad de masa, ¿sí? O sea, cuánta, digamos, energía hay por unidad de masa, o cuánta masa hay por unidad de masa. Y la vamos a denotar con la letra eta, ¿sí? Entonces vamos a tener propiedad extensiva entonces tenemos propiedad extensiva n, propiedad intensiva eta. Entonces hablaremos pues de, como les decía, de masa por unidad, o volumen por unidad de masa, energía por unidad de masa, o momento por unidad de masa. Entonces, ¿cómo la idea es relacionar esta propiedad extensiva con la propiedad intensiva? Pues ya se ha demostrado que esa relación existe y se puede dar con esta ecuación, ¿sí? Entonces, la propiedad extensiva, prácticamente la sumatoria. Bueno, recuerden que la integral pues es una sumatoria continua de unos elementos, ¿sí? En este caso es como una sumatoria o la integral de la propiedad intensiva por el diferencial de masa. Como la masa es densidad por volumen, nos queda que es propiedad intensiva por la densidad por el diferencial de volumen. Por dicho, es como sumar la cantidad extensiva por la densidad en cada porción de volumen, ¿sí? En cada diferencial de volumen. Hacemos toda esa sumatoria, que si hay una función continua, pues la podemos integrar. Entonces ya tenemos definiciones de sistema, volumen de control, superficie de control, propiedad extensiva e intensiva, ¿sí? Con ese conocimiento podemos abordar de alguna manera qué pasa con el sistema en un tiempo t y en otro tiempo t más delta t, ¿sí? Entonces aquí tenemos un volumen de control inicial entre el punto 1 y 2, que ese es para el tiempo t, o sea que dentro del tiempo t definimos un área o una porción del espacio. Obviamente dentro de eso habrá un sistema, que en este caso digamos son partículas de fluido. Entonces la incógnita es qué pasa cuando hay o se haya desplazado o haya transcurrido digamos un determinado tiempo, ¿sí? Entonces el volumen de control pasa a un delta t, ¿sí? Entonces la línea que está más oscura me indica el estado inicial o el tiempo t, y la línea punteada el tiempo t más delta t. Entonces el volumen de control pues permanece digamos constante, ¿sí? Ese volumen de control se desplaza y
dentro de ese fluido, dentro de ese volumen de control, pues está nuestro sistema, el cual sufre una modificación, ¿sí? Entonces en tiempo, aquí observen que en tiempo inicial pues se conserva el volumen, pero a medida que transcurre un determinado tiempo se ha desplazado, ¿sí? En un tiempo t más delta t. O sea que el volumen de control, se da cuenta aquí, en un tiempo t más delta t sería el volumen de control inicial, si observan aquí en la figura, menos I, que sería el volumen de control de entrada, 1, volumen de control de entrada 1, nos daría esta región subrayada, ¿sí? Y en el delta t pues sería, el delta t sería esta zona que está rayada más el volumen de salida o el volumen 2, ¿sí? Entonces aquí se observa que el volumen en el tiempo de más delta t va a ser está compuesto por volumen de control inicial menos el volumen de entrada más el volumen de salida, ¿sí? Bueno, digamos que esta es la descripción. Ahora sí nos toca pasar eso a ecuaciones, ¿sí? Es como pasamos esto a ecuaciones. Entonces ahí introducimos para sistema pues como la propiedad extensiva. Entonces, ¿qué le pasa a la propiedad extensiva cuando está en t y qué le pasa cuando está en t más delta t? Entonces, cuando está en la propiedad extensiva en un tiempo t, pues será la propiedad extensiva que está dentro del volumen de control en un tiempo inicial, ¿sí? He dicho, digamos, cuánto valdría la propiedad extensiva cuando está dentro del volumen de control en un tiempo t, ¿sí? Y cuando se desplaza, podemos plantear que la propiedad extensiva en el sistema va a ser igual pues a la propiedad inicial que teníamos en el volumen de control menos la propiedad en el volumen 1 y más la propiedad en el volumen 2, que era lo que estábamos hablando anteriormente, ¿sí? Entonces sería la propiedad extensiva en BC menos la I más la 2, ¿sí? Que eso es lo que nos representa esta ecuación, ¿sí? Entonces, propiedad extensiva del sistema, ¿no? Propiedad extensiva del sistema en t más delta t. Aquí lo podemos descomponer y nos da propiedad extensiva del sistema en t más delta t, pues será propiedad extensiva en el volumen de control inicial t más delta t menos la porción del espacio que estaba marcada como 1, que sea propiedad extensiva 1 en t más delta t más la propiedad extensiva en el volumen 2 en el t más delta t, ¿sí? Entonces de ahí parte pues la deducción matemática, ¿sí? Entonces esta es la condición inicial, ¿sí? La cantidad que hay en la condición inicial, y esta es la cantidad, digamos, de propiedad extensiva en un tiempo t más delta t. Si yo a esta propiedad me he hecho al final, al estado final, le resto el estado inicial, me queda pues el cambio, o corresponde el cambio de la propiedad extensiva en ese intervalo de tiempo delta t solamente, ¿sí? Que sería, digamos, como esta parte que está rayada. Entonces hacemos la resta. Entonces lo que hace aquí en esta ecuación es, tenemos esta ecuación, le restamos esta ecuación, ¿sí? Aquí está. Entonces esta parte que tenemos aquí esta parte que tenemos aquí
Entonces al t más delta t le restamos t, ¿sí? Y esta ecuación que vemos aquí es esta misma que está acá. Esa es la misma ecuación, y simplemente a esta ecuación le restamos pues la ecuación en el estado inicial, ¿sí? Pues recuerden que aquí estamos evaluando el cambio que tiene cualquier cantidad o propiedad extensiva cuando cambia el tiempo, ¿sí? El resto ya es hay unas operaciones algebraicas que se le hacen a esta ecuación, ¿sí? Entonces ahí se pueden pues factorizar algunos términos. Entonces por ejemplo, podemos coger esta ecuación, dividirla toda por el delta tiempo, o sea, la dividimos toda por el delta tiempo, y encontramos algo bastante particular, que al dividirla por el delta de tiempo, esta ecuación se nos convierte, o cada término de esta ecuación se nos convierte en la definición que ya conocemos de derivadas, la definición de derivadas. En este caso es derivadas en diferencias finitas, ¿sí? Entonces, si recuerdan, la definición de derivada era pues tomando el límite entre la diferencia de las cantidades cuando delta t tiende a 0. Si recuerdan por cálculo, la definición de derivada pues se hacía así, ¿sí? Entonces cada una de estos términos, que son 4 términos, prácticamente se evalúan cuando el delta t tiende a 0, ¿sí? Entonces es un límite que se saca. Entonces, por ejemplo, si cogemos el primer término, lo planteamos de esta forma, como el límite cuando delta t, límite de esta diferencia, cuando el delta t tiende a 0, pues ya es conocido que esta ecuación es lo que se conoce como derivada total, ¿sí? Derivada total de la cantidad con respecto al tiempo. Entonces, esto se transforma en este límite en derivada de la propiedad extensiva del sistema con respecto al tiempo, que es nuestra derivada total o material, ¿sí? El segundo término, se dan cuenta que también es una diferencia con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, este término también lo evaluamos como el límite, ¿sí? Como definición de derivada. Esta es la definición de derivada de la propiedad extensiva, pero ya no del sistema, sino dentro del volumen de control, ¿sí? Con respecto al tiempo. Entonces, esto es igual a esta parte, y se ha comprobado que esta propiedad extensiva dentro del volumen de control es igual a la integral, pues si recuerdan la definición que vimos anteriormente, se me perdió. Por aquí habíamos visto la ecuación de esta propiedad, ¿sí? Entonces se dan cuenta que esta propiedad extensiva en EBC pues obviamente va a ser igual a la integral dentro de ese volumen de control de la propiedad intensiva por la densidad por el dB, ¿sí? Entonces simplemente le sustituimos esta ecuación, la sustituimos esta ecuación la sustituimos aquí, ¿sí? Entonces me queda derivada con respecto al tiempo de esta integral, ¿sí? Entonces ya tenemos la idea es ir simplificando estos términos. El 3 y el 4, si observan que es
digamos, está la propiedad extensiva en el volumen 1 y la propiedad extensiva en el volumen 2, pero en el instante t más delta t, ¿sí? Entonces a eso también le aplicamos el límite, que es este. Entonces tenemos propiedad extensiva en t más delta t en 2 menos propiedad extensiva en delta t 1, que simplemente lo que hicimos fue reorganizar los términos. O sea, el más lo colocamos primero y el menos lo colocamos después, cuando delta t tiende a 0. Esto ya también se ha comprobado que es la integral cerrada de la propiedad extensiva por la densidad por el vector velocidad por un de área, ¿sí? Bueno, esto pues no vamos a mirar en detalle, pero ya se ha demostrado que este límite es este valor, ¿sí? Bueno, aquí me aparece un recuadro. No es un recuadro, aquí debe ir un pequeño círculo, sino que se me desconfiguró como el archivo, pero ahora lo miramos como es. Entonces ya tenemos los tres términos simplificados, ¿sí? Tenemos los tres términos simplificados. Este es el tercero y el cuarto término, es la integral cerrada, ¿sí? Y la integral cerrada es como la que aparece aquí en la figurita, ¿sí? Sino que este pequeño círculo se me transformó en un cuadrado por un error creo que es de visualización. Entonces lo que hacemos es reemplazar estos límites pues en la ecuación general que estábamos mirando, ¿no? Entonces el primero es derivada del sistema, de la propiedad extensiva del sistema con respecto al tiempo, derivada total, que es esta, ¿sí? Este es el segundo término, y el tercero y cuarto se me convierten en este término. Bueno, esta ecuación parece un poco confusa, pues no es tan difícil de explicar o de entenderla, pero esta es la famosa ecuación del teorema de Reynolds, ¿sí? A partir de esta ecuación del teorema de Reynolds podemos derivar las ecuaciones fundamentales de la mecánica de fluidos. Entonces aquí hay una explicación. Dice el primer término, o sea este término, primer término del lado derecho, es el incremento de la propiedad extensiva dentro del volumen de control, ¿sí? Entonces está relacionado pues cómo cambia en el tiempo, ¿sí? Y este segundo término digamos que es la tasa, o es el cambio entre la entrada y la salida, ¿sí? Entonces, esto es, digamos, lo que pasa dentro del volumen de control, y esto es lo que pasa en la entrada y salida de ese volumen de control. Y esta integral cerrada, si recuerdan por cálculo, yo aquí tengo una analogía, por ejemplo, esta integral cerrada continua en una superficie es como tener, digamos, la cantidad de alguna sustancia que atraviesa esta superficie continua, ¿sí? Como no la podemos integrar continuamente, esta integral cerrada la podemos integrar por partecitas. Es como dividir esta en otra esfera, pero construida como un balón de fútbol, ¿sí? Entonces esta esfera grande está compuesta por estas pequeñas áreas, digamos, las cuales son conocidas, ¿sí? Entonces esta integral cerrada de toda esta superficie se me convierte en una integral abierta de cada una de estas subáreas, digámoslo así, ¿sí? Entonces la definición es que esta integral cerrada de superficie, que es la que está en la ecuación, se me convierte
en varias integrales abiertas. O sea, son integral de abierta, por ejemplo, en área 1, que puede ser cualquiera de estas, ¿sí? En el área 2, que puede ser cualquiera de estas. Entonces, por ejemplo, esta puede ser digamos, esta, ¿sí? Entonces se dan cuenta que toda la integral cerrada de superficie la podemos evaluar dividiendo pequeñas áreas, y cada área pues cumple la integral abierta de esta área. Entonces digamos que este es un hexágono, entonces sería el área de o la integral en esta área de hexágono de estas propiedades, ¿no? De la propiedad intensiva, la densidad y su vector velocidad por de área, que el de área pues es un de área que está contenido dentro, digamos que el de área es una pequeña porción que está dentro de esta área 1, ¿sí? Y así para el área 2, para el área 3, hasta número de áreas que hayan en la superficie, o los que uno pueda dividir, ¿sí? Entonces esta es una forma de calcular la integral cerrada de superficie, pues de cualquier magnitud, ¿sí? Pues esto se supone que ya deben saberlo, porque esto se ve por allá en cálculo, ¿no? Cómo evaluar este tipo de integrales cerradas de superficie. Si nosotros consideramos que cada una de estas áreas es un área, digamos, discreta, podemos transformar esta integral en una sumatoria, ¿no? Entonces es como sumar esta área por las propiedades, esta otra área por las propiedades, se me convierte en una sumatoria de todas estas subáreas. Entonces esta integral, si la convertimos en sumatoria, nos queda de esta manera. Entonces el teorema del transporte de Reynolds con áreas discretas nos queda de esta manera, o sea que la derivada total de la propiedad de extensión del sistema es el cambio que hay, digamos, dentro del volumen de control más lo que pasa en las fronteras de entradas y salidas. Entonces aquí se suma todo lo que puede entrar o salir en ese volumen de control, ¿sí? Entonces, a partir de esta ecuación pues se pueden deducir nuestras ecuaciones, porque por ejemplo la masa, esta eta puede ser la masa, la energía o la cantidad de movimiento. Entonces esta cantidad intensiva es la que nos caracteriza qué ecuación vamos a deducir. Entonces si es energía, pues la colocamos energía por unidad de masa, si es masa por unidad de masa, o si es cantidad de movimiento por cantidad de movimiento. Esta ecuación del teorema de transporte de Reynolds, si es un flujo permanente, o sea, recuerden que el flujo permanente no varía con el tiempo, entonces este término se hace cero, ¿sí? Si es constante con el tiempo, este término se hace cero. Y la ecuación del transporte de Reynolds para flujo permanente nos queda solamente como lo que pasa en las fronteras, ¿sí? O sea, lo que pasa en la entrada y la salida de ese volumen de control, ¿sí? Sería como una especie de valores medios, ¿no? Entonces la velocidad y el área correspondiente a cada una de estas pequeñas subáreas por la propiedad extensiva y la densidad. Listo, entonces a partir de esto vamos a deducir la primera ecuación fundamental, que es la ecuación de conservación de la masa. También conocida como ecuación de continuidad, y se basa pues en la conservación de la masa, ¿no? Entonces vamos a usar el teorema del transporte de Reynolds para su deducción. Entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente identificamos cuál es la propiedad extensiva y cuál es la propiedad intensiva, ¿sí?
Entonces la propiedad extensiva n corresponde a la masa, pues que vamos a estudiar la masa, ¿sí? O sea, la masa m. Y sabemos que la cantidad o propiedad intensiva es esta propiedad extensiva que es masa por unidad de masa, pero como aquí hablamos de masa por unidad de masa, nos queda que la propiedad extensiva, intensiva se nos convierte en 1, ¿sí? Entonces para la masa esta propiedad intensiva es 1 o la sacamos de la ecuación, ¿sí? Entonces simplemente reemplazamos estos valores en la ecuación del transporte de Reynolds. Entonces reemplazamos n por la masa, aquí eta se nos hace 1, este valor se nos hace 1, y nos queda de esta manera, y es igual. Entonces es la cantidad de masa, la variación de la masa con respecto al tiempo, pues va a ser igual a la variación de la masa dentro del volumen de control más la variación de la masa en las fronteras, ¿sí? Como aplicamos el concepto de conservación de la masa, obviamente la masa es una constante, ¿sí? Por conservación de la masa. La derivada de una constante por lo general es 0, entonces estos dos términos necesariamente se hacen 0, ¿sí? Esta es válida, esta es la ecuación de conservación de la masa válida para flujo permanente e incompresible. Pero para efectos prácticos por lo general se suele simplificar. Nosotros o casi no se trabaja con flujos no permanentes, y si la hacemos para flujo compresible, pues se nos reduce toda esta ecuación en algo útil, ¿sí? Entonces si la simplificamos para flujo permanente, el primer término, este término 1, pues se va de la ecuación porque no depende del tiempo, ¿sí? Pues solamente nos queda la sumatoria. Entonces esta ecuación es interesante porque nos está diciendo es que toda la sumatoria de la densidad por la velocidad por el área en una superficie es 0, ¿sí? O sea, digamos que el flujo neto es 0, ¿sí? Como miramos anteriormente, si recuerdan la clase anterior, velocidad por área es un caudal, ¿sí? El caudal por densidad es lo que definimos como caudal másico. Eso quiere decir que aquí, que el caudal másico, el caudal neto másico que atraviesa una superficie es 0, ¿sí? Lo que indicaría algo como que todo lo que entra es igual a lo que sale, ¿sí? de una superficie de control. Para flujo incompresible, pues la densidad no cambia, entonces la quitamos de la ecuación y nos queda esta simple ecuación. Entonces miren, todo ese proceso que hicimos de esta ecuación del teorema de transporte de Reynolds para llegar a esta pequeña ecuación que es la que nosotros usamos en ingeniería, ¿sí? Sumatoria de las velocidades por las áreas que atraviesan una superficie es siempre igual a 0, o el flujo neto en una superficie es igual a 0. Recuerden que velocidad por área la habíamos definido como el caudal, ¿sí? O sumatoria de los caudales que atraviesan la superficie es igual a 0. ¿Y cómo aplicamos esta ecuación a un caso real? Es como este esquema, ¿sí? Imagínense que tienen un tanque, digamos, un tanque con una entrada y una salida. Lo que está dentro del tanque es el volumen de control que llamamos. Esta línea punteada que está pegada a la pared es la superficie de control, ¿sí?
Entonces, ¿cómo aplicamos esta ecuación? Pues simplemente hacemos sumatoria de todo lo que entra y todo lo que sale debe ser igual a 0, ¿sí? Entonces aquí densidad por B sub 1 por A sub 1 más densidad por B sub 2 por A sub 2 debe ser igual a 0, ¿sí? Entonces la ecuación de conservación de la masa se reduce prácticamente a estos tres términos, ¿no? Dependiendo si es compresible o incompresible, ¿sí? Esto es muy útil porque con esto podemos hacer cálculos, por ejemplo, de flujo, ¿no? Si nosotros conocemos, por ejemplo, el flujo de entrada, aplicando esta ecuación podemos saber cuál es el flujo de salida, ¿sí? En la sección 2. Entonces, en eso se basa la ecuación de cantidad de movimiento, ¿sí? Entonces aquí, si la aplicamos aquí, concluimos que las velocidades por las áreas de salida menos velocidades por áreas de entrada es igual a 0, o que la velocidad de entrada es igual, hemos dicho que esta cantidad de entrada es igual a la cantidad en la salida, ¿sí? Entonces ese es el concepto de la ecuación de cantidad, la ecuación de conservación de la masa. Y esta ecuación es la que usamos para hacer los respectivos cálculos en mecánica fluida, ¿no? Entonces recuerden que esto es como tener caudal de entrada es igual a un caudal de salida, ¿sí? Para grabarnos la ecuación hay que aprender esto, ¿sí? Caudal de entrada igual a caudal de salida, y de ahí pues ya sustituimos a que es igual al caudal y vamos solucionando pues lo que nos pide el problema, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos pueden dar la densidad del volumen 1, la velocidad 1, la área 1, la densidad. Acá nos pueden dar la densidad, el área 2, y preguntarnos a qué velocidad saldría el agua, ¿sí? En esas condiciones, el agua o cualquier fluido. Simplemente este tipo de problema lo solucionamos con esta pequeña ecuación. Entonces, esta es como, digamos, la ecuación práctica que se utiliza en ingeniería, ¿sí? Por otro lado, también es posible llegar a esta misma ecuación usando la metodología de la ecuación diferencial de continuidad, ¿sí? La ecuación diferencial de continuidad, pues simplemente hacemos un balance de masa en un volumen, en un elemento diferencial, ¿sí? Entonces recuerden que el flujo de masa es densidad por velocidad. Entonces tenemos un pequeño elemento diferencial de x, de y, de z. En el centro está la cantidad de densidad por velocidad. Entonces lo que hacemos es evaluamos en las tres direcciones qué le pasa a esta cantidad cuando pasa desde el centro a la cara posterior y a la cara anterior, ¿sí? Entonces en la cara anterior pues será esta de densidad por velocidad, como estamos en el eje X, será densidad por velocidad en el eje X menos un medio, porque del centro a la cara hay un medio, ¿sí? Un medio de la distancia de X, de la densidad o el cambio que tiene esta cantidad con respecto a X. En la cara posterior pues como se avanza entonces se le suma ese cambio, ¿sí? Se le suma ese cambio. Este mismo concepto se aplica para X, Y, Z y se obtienen unas ecuaciones, ¿sí? Entonces lo que hacemos es mirar que entre el centro y cada cara
bien se incrementa o se decrementa en esta cantidad, ¿sí? Creo que aquí en esta me falta un dx, ¿no? Aquí en esta figura está, aquí es dx, no es un medio sino dx medios, ¿no? Bueno, acordarme para corregirlo. Entonces simplemente hacemos esta operación, ¿sí? Entonces restamos estos dos términos, de la cara posterior menos el de la cara anterior, los restamos. Aquí al hacer simplificación esto se va con esto porque está multiplicado por el mismo valor, y me queda la suma de un medio más un medio me da 1, o sea, una cantidad de derivada de densidad por b sub x con respecto a dx, por dx por de área, ¿sí? Si miran aquí, dx por de área en x es igual al volumen, ¿no? Entonces ahí tenemos esa ecuación, la hacemos para las tres direcciones en x, y, z, y obtenemos estas dos ecuaciones igualitas. Entonces para x, para y obtenemos este valor, entonces para y obtenemos este valor, para el eje z este valor. Entonces la segunda parte del principio de continuidad pues me expresa que la cantidad de masa con respecto al tiempo, aquí reemplazamos la masa por volumen, en este caso como es elemento diferencial sería de x, de y, de z, ¿no? El volumen por la densidad es la masa con respecto al tiempo. Entonces la suma de estas tres ecuaciones debe ser igual pues al cambio de la masa con respecto al tiempo, ¿sí? Es muy similar como a lo que miramos en el teorema del transporte de Reynolds, ¿no? Entonces aquí lo que estamos haciendo es evaluando qué pasa en el interior del elemento infinitesimal y qué pasa en las paredes, ¿sí? Esas dos expresiones deben ser pues iguales, ¿sí? Entonces aquí las igualamos y eliminamos estos términos, porque de x, de y, de z es volumen, o de y de a sub y es volumen, ¿sí? De x de a sub x es volumen. Se van esos tres términos y me queda la famosa ecuación diferencial de conservación de la masa. Aquí introducimos el concepto del operador Nabla que habíamos visto al comienzo de cinemática. El operador Nabla, de hecho, si multiplicamos el operador Nabla por esta cantidad, densidad por velocidad, se me genera este término. O dicho en otras palabras, este término es como multiplicar el operador Nabla por densidad por el vector velocidad, ¿sí? Entonces nos queda esta ecuación, se nos reduce a esto, y por lo tanto me queda simplificada la ecuación, ¿sí? Es uno de los usos del operador Nabla, es ese, ¿no? Simplificar esta cantidad de derivadas en un símbolo. Ya sabemos que esto se traduce en esto, ¿sí? Entonces la ecuación de conservación de la masa en forma diferencial es lo que llamábamos divergencia de densidad por velocidad más el cambio de la densidad con respecto al tiempo, que sale pues de simplificar esta ecuación. Aquí la aplicamos para, digamos, un elemento tridimensional, ¿no? La podemos aplicar a otro elemento, por ejemplo a una vena líquida en el cual solo tiene una dirección, digamos, una dirección en el espacio cualquiera, ¿sí? Entonces hacemos exactamente lo mismo, tenemos un diferencial de S
un diferencial de volumen y aplicamos el principio de conservación de la masa entre la entrada y la salida, ¿sí? Por lo general los vectores de velocidad, los vectores de área siempre son ortogonales a la superficie, ¿sí? Saliendo. Entonces, por ejemplo, este vector de área siempre sale, y en la salida también es ortogonal saliendo de la superficie. Los vectores de velocidad pues llevan la dirección del flujo, ¿sí? Bueno, aquí no vamos a repetir, pero se dan cuenta, esta ecuación es exactamente la misma ecuación que tenemos acá con respecto a x, pero en este caso aplicado en la dirección s, ¿sí? O sea que todos lo reducimos prácticamente a una sola dirección. Hacemos la simplificación respectiva y podemos encontrar la ecuación diferencial para una vena, lo que se llama una vena líquida, que también, como veremos adelante, es útil para con las simplificaciones para usos prácticos en ingeniería. Entonces, esta es la ecuación diferencial de continuidad para vena líquida. Si es para flujo permanente, pues estos términos con respecto al tiempo se eliminan y nos queda solamente derivada de la densidad por velocidad por área por un ds, ¿sí? Para que esta derivada, se dan cuenta que para esta derivada sea cero, para que una derivada de una cantidad sea cero, pues la cantidad debe ser una constante, ¿no? Necesariamente, por definición pues de derivadas, ¿no? Entonces, para que esta derivada sea cero con respecto al espacio, esta constante, estos términos deben ser constantes con respecto al espacio, ¿sí? Entonces llegamos, se dan cuenta, a la misma ecuación de conservación de cantidad de movimiento, que para que esta se cumpla, entonces densidad por velocidad por área debe ser una constante, ¿sí? Que para flujo permanente incompresible eliminamos la densidad y nos queda que el caudal es igual a lo que entra igual a lo que sale, ¿sí? Es igual a B1 por A1 igual a B2 por A2. Bueno, esta es otra manera pues de encontrar esta ecuación. Bueno, vamos a hacer un ejemplo para aplicar todos estos conceptos teóricos de cómo se puede usar para un problema práctico. Pues aquí tenemos un problema, un problema que está en el libro de Sotelo, que es un problema propuesto, pues no, allá no tiene solución, aquí lo hemos solucionado. Entonces nos dice: por el interior de un gran conducto circular de 0.30 metros de diámetro, o sea, un tubo que tiene 0.30 metros de diámetro, fluye agua con velocidades que siguen la distribución señalada, ¿sí? La distribución señalada pues es esta, ¿sí? Y ya nos dan este vector velocidad, ¿sí? Entonces este vector velocidad nos lo dan aquí, que es 0.0225 menos el radio al cuadrado. Mejor dicho, si ustedes grafican esta función, les da este perfil, ¿sí? Si lo grafican en función del radio, les da estas velocidades a cada vez que cambia el radio, ¿sí? De hecho, cada vez que cambia el radio dan estos pequeños vectores. Y nos piden cuál es la velocidad media con que el agua sale por las tuberías de 0.05 metros de diámetro, o sea, por estas.
mejor dicho, nos dan la distribución de velocidades en el tubo de entrada y nos piden las velocidades medias en los tubos de salida. Entonces aquí tenemos que usar pues el concepto de velocidad media que ya habíamos visto y esta ecuación de continuidad, ¿sí? Entonces vamos a ver si lo vamos a copiarlo por aquí en otra hojita y lo vamos a hacer. La idea de estos ejercicios es que los vayan haciendo por ahí en sus apuntes, ¿no? Para que sepan qué es lo que se está haciendo, porque después no entienden dónde salieron los valores. Vamos a copiar. Listo. Vamos a copiar inicialmente esta ecuación. Entonces, ¿cómo podemos hacer la solución? Pues, como aquí nos dan esta distribución de velocidades, lo que hacemos es encontrar una velocidad media a la entrada, ¿sí? Que estará pues en algún intermedio de este perfil. Si conocemos la velocidad media a la entrada, ya podemos aplicar la ecuación de conservación, porque esta ecuación de conservación tiene en cuenta las velocidades medias, ¿sí? Entonces esta es velocidad media en la entrada o en una sección 1 y velocidad media en la sección 2, ¿sí? Entonces vamos a mirar entonces lo primero que hacemos pues es como he dicho, uno para solucionar estos problemas pues hay que analizar qué datos nos dan, ¿no? Entonces, recordando, nos dan distribución de velocidades, pero como la ecuación de continuidad trabaja con velocidades medias, nos toca transformar esto a una velocidad media, ¿sí? Entonces encontramos o se encuentra la velocidad media a la entrada, ¿sí? La velocidad media pues la calculamos con la definición de velocidad media, ¿no? Lo vimos en la clase hace dos clases, el concepto de velocidad media, ¿sí? Que es 1 sobre el área total por la integral de área del vector velocidad por de área, donde este vector velocidad pues es este vector que nos dan aquí, ¿sí? Entonces el vector B pues es este mismo, ¿sí? Entonces lo que hacemos es copiarlo. Entonces para encontrar la velocidad media nos quedaría simplemente lo colocamos aquí, ¿no? Sería 0,022 menos r cuadrado, ¿no? Es r cuadrado. Ahí ya vamos avanzando. Entonces ya nos dice que tenemos que integrar esta función en dA,
pero el dA, o sea el diferencial de área, depende de R, entonces nos toca convertir el dA en función de R, ¿sí? Entonces vamos a copiar esta figurita que tenemos acá para explicar, ¿sí? Entonces lo que tenemos es, esto ya lo habíamos visto, esta integral de área ya la habíamos visto cuando miramos viscosidad, ¿no? Si recuerdan de los viscosímetros giratorios, es idéntico. Entonces esta sección que es como una arandela, esta sección oscura es el de área, ¿sí? Esto me representa este de área, esta sección oscura, ¿sí? Me representa el de área. ¿Y qué es el de área? Pues va a ser, hemos dicho, ¿cómo sacamos el área de este anillo? El área de este anillo es la longitud del anillo a una distancia r. Entonces, si obtenemos, se dan cuenta, esta longitud del círculo interno de radio r, la multiplicamos, esa longitud la multiplicamos por el espesor del anillo, pues eso me da un área, ¿sí? O sea, me da un área diferencial. Entonces este dA va a ser, ¿a qué va a ser igual? Pues a la longitud de este arco interno es 2πr, o sea 2π por r nos da este arco, o la longitud de este arco interno, por dr. Entonces dA será 2πr por dr, ¿sí? No se les olvide que esa es la forma de calcular áreas de circunferencias, ¿no? Entonces si ustedes integran, por ejemplo integran pi por r por dr entre 0 y r mayúscula, les da el área de un círculo, ¿sí? Tiene que darles pi por r al cuadrado, ¿sí? Entonces de esa forma sustituimos el diferencial de área. Entonces de área, recuerden, entonces va el valor de pi, está pi, son 2pi, ¿no? 2pi por r me da la longitud de la circunferencia, por el de r me da el de área. Listo, y eso ahí ya obtenemos una función solamente en r, ¿sí? Como este es de área, como esta es una integral de área, la podemos integrar, copiémosla aquí, pues bueno, dicho, como está en función de r, la podemos integrar entre 0 y r, ¿sí? Vamos a sacar estos términos de aquí y le insertamos una integral definida entre 0 y r mayúscula, ¿sí? Que es lo que nos está indicando esta parte. Esto pues ya es la integral de un, se convierte en integral de un polinomio, ¿no? Aquí podemos, por ejemplo, si la, aquí son dos integrales, ¿no? Es como tener dos integrales, es como tener este punto 0.225 por 2πr por dr, y como tener r cuadrado por 2πr por dr, evaluados en 1 y 0, y ambos de a. Aquí uno puede factorizar algunas cosas. Por ejemplo, aquí nos queda r, la integral de r por dr nos queda r cuadrado sobre 2. Aquí r al cuadrado es r al cubo, entonces nos queda la integral de r a la 4 sobre 4, ¿sí? Entonces de esa manera
Lo integramos entre 0 y r y obtenemos la velocidad. Entonces esta integral, voy a borrar esto de aquí. Esta integral y haciendo la factorización aquí nos quedaría, vamos a borrarlo, y nos queda este 2pi sobre el área, es común para todos los términos, nos queda 2pi sobre el área total, ¿sí? Área total del círculo. Y la integral del primer término nos queda, voy a ponerlo aquí, entonces nos queda como 0,0225 evaluado en r, evaluado entre 0 y r, pues nos queda r cuadrado medios, ¿sí? Entonces nos queda r cuadrado medios, ya reemplazándolo, ¿no? Esto es una integral de un polinomio. Entonces esta sería la primera integral de este. Y la segunda integral, bueno, vamos a meterla aquí, sería menos bueno, es que acá, bueno, aquí me quedo, es que aquí me quedó mal, aquí es menos, ¿no? Este menos r cuadrado, aquí la integral es menos, ahí, ¿sí? Entonces la integral de esto, ¿qué va a ser? Pues evaluada entre 0 y r, va a ser r mayúscula a la 4 sobre 4. Entonces nos queda r a la 4, ¿no? A la 4 sobre 4. Entonces, esa es la solución de la ecuación de la integral. Pues como es integral definida, nos lleva a constante, ¿no? Entonces ya tenemos una expresión para la velocidad media, ¿sí? En la sección, entonces pongámosle velocidad media en la sección, a ver cómo está la gráfica acá. Bueno, acá no tiene, pero le podríamos poner de entrada, ¿no? Velocidad media de entrada. Pues como el problema nos da los datos, ¿no? Nos da el diámetro, que es 0.30, diámetro de entrada, simplemente reemplazamos acá, ¿no? Aquí reemplazamos pues el área total, recuerden que el área total es pi, bueno, la área total digamos que es pi por r cuadrado, ¿no? Pi por r cuadrado me da el área, pero r cuadrado es, ¿cuánto dijimos? 0.30, ¿no? Es 0.30. El cuadrado, acá lo mismo. Perdón, aquí es el diámetro, ¿no? El radio es 15. Pi por r cuadrado. Y aquí simplemente reemplazamos estos valores. Obtenemos la velocidad, ¿sí?
Ahí verifica la operación. Eso debe darnos 0,01125 metros dividido segundo. Entonces lo que hicimos fue transformar este perfil de velocidades en una velocidad media, ¿sí? Aquí en la entrada, que estará en alguna parte pues entre estos vectores de velocidad. Ahora sí, ya conocemos velocidad media, podemos aplicar la ecuación de continuidad, ¿sí? Entonces se aplica ecuación de continuidad. Entonces la ecuación de continuidad, pues ¿qué va a hacer? Va a ser el caudal, recuerden que es igual a velocidad 1 por área 1 igual a velocidad 2 por área 2 más velocidad 3 por área 3, ¿sí? Esta va a ser, digamos, la entrada, y estas 2 y 3 serían las salidas. Serían las salidas, ¿sí? Entonces si observamos nuestro ejemplo es esto, ¿no? Entonces B sub 1 por A sub 1 en la entrada será igual a A sub 2 por B sub 2 en la salida, y A sub 3 por B sub 3 en la salida. Entonces aquí está 1, 2 y 3. Entonces lo que nos piden es la velocidad media en las dos salidas, porque se supone que son igual. Entonces se supone que son igual las dos salidas. Entonces simplemente B sub 2 por A sub 2 es igual a B sub 3 por A sub 3. Estos dos términos es como tener dos veces alguna de estas dos velocidades, ¿sí? Entonces, como las velocidades en la salida son iguales, entonces nuestra ecuación de continuidad es aquí. Vamos a poner B de entrada y dos veces velocidad de salida. El problema nos da que es el caudal, ¿no? El problema nos da... bueno, no nos da el caudal, nos da es... ya tenemos la velocidad de entrada, ¿sí? Entonces, como la incógnita es velocidad de salida, pues despejamos velocidad de salida, ¿no? Se despeja la velocidad, la salida, y ahí ya tenemos solucionado nuestro problema. Entonces, velocidad de la salida es como tener por 2 veces área de la salida.
Listo. Aquí ya conocemos todo, ¿no? Conocemos velocidad de entrada, que fue la que encontramos. Conocemos las áreas a la entrada y las áreas a la salida. Relación de áreas en un círculo es como tener diámetros, de entrada y de salida al cuadrado, ¿no? Es como tener relación de diámetros al cuadrado, porque el valor de 2pi, o perdón, de pi cuartos es igual, en ambos lados se elimina. Listo, entonces aquí ya tenemos nuestros valores. Velocidad a la entrada nos había dado 0,1125 metros dividido segundo por, bueno, aquí me sobró un área, ¿no? Listo. Por el diámetro, que es 0,3 al cuadrado, y acá es diámetro 0,05 al cuadrado. Y voilà, ahí tenemos nuestra solución. 0,2025 metros dividido segundo. Entonces, si observan aquí cómo se combina, pues, algunas definiciones de velocidad media y la ecuación de continuidad. Entonces aquí la ecuación de continuidad me permite encontrar datos que no conozco de salida. Esta velocidad no la conozco a partir de datos de entrada. Entonces siempre debe cumplirse que lo que entra en un sistema, digamos, en un volumen de control, siempre debe ser igual a lo que sale, para que se conserve o se cumpla, digamos, la ley de conservación de la masa. Bueno, por aquí hay otros ejemplos que son muy similares, ¿no? Aquí hay una entrada, una salida. Lo único que cambia es la salida es más pequeña, ¿sí? Pero es similar a la anterior. Aquí, por ejemplo, nos dan datos de velocidad 1 y piden la velocidad a la salida, ¿sí? Entonces aquí es mucho más fácil, simplemente aplicamos V1 por área 1 igual a V2 por área 2 y despejamos los valores correspondientes. Aquí hay unos ejercicios propuestos para que los hagan de este tema. Por ejemplo, este que es parecido al que hicimos, en una Y, cómo se reparten los caudales o las velocidades. Por ejemplo, aquí un depósito que tiene una entrada y dos salidas. Preguntan